Los mil pies, criaturas largas, silenciosas, casi hipnóticas, se arrastran lentamente por el suelo del bosque, entre hojas húmedas y troncos en descomposición, como si fueran una simple parte del paisaje. Inofensivos. O al menos, eso es lo que la mayoría de las personas cree. Porque cuando vemos un mil pies, no pensamos en peligro, no pensamos en toxinas, no pensamos en química, ni en defensa. Pero la realidad es muy distinta. Los mil pies esconden uno de los sistemas de defensa más sofisticados del mundo de los invertebrados. Un sistema que no depende de velocidad, ni de fuerza, ni de veneno inyectado, sino de algo mucho más silencioso y mucho más efectivo, la guerra química. Y hoy vas a descubrir por qué estas criaturas aparentemente inofensivas pueden ser mucho más complejas y peligrosas de lo que jamás imaginaste. Bloque 1. ¿Qué son realmente los mil pies? Para entender su peligro, primero hay que entender qué son. Los mil pies pertenecen al grupo de los artrópodos, el mismo gran grupo que incluye insectos, arañas, escorpiones y crustáceos. Pero dentro de este vasto mundo, los mil pies ocupan su propia categoría, la clase Diplopoda. El nombre Diplopoda significa literalmente doble pie. Y esto no es casualidad. A diferencia de los ciempiés, sus parientes más conocidos, los milpiés tienen 2 pares de patas por cada segmento corporal. Esto les da ese aspecto característico, casi mecánico, como si fueran una cadena viva de segmentos perfectamente sincronizados. Pero aquí hay algo importante. No todos los segmentos son realmente segmentos individuales. Muchos de ellos son el resultado de la fusión de segmentos durante su desarrollo, creando estructuras llamadas diplosegmentos. Esto les permite tener más patas, sin necesariamente tener más segmentos independientes. Y sí, aunque su nombre sugiera 1000 patas, la mayoría de los milpiés tienen entre 100 y 400, aunque existen excepciones sorprendentes. En el año 2021, científicos descubrieron una especie llamada Eumillipes persephone, el primer animal conocido con más de 1000 patas reales, un récord absoluto en el reino animal. Pero más allá del número de patas, lo verdaderamente interesante de los milpiés no es cómo se ven, sino cómo sobreviven. Bloque 2. Una defensa diferente a todo. Cuando pensamos en animales peligrosos, pensamos en dientes, en garras, en veneno inyectado. Pero los milpiés no tienen nada de eso. No muerden, no pican, no atacan, y sin embargo, están lejos de ser indefensos, porque su estrategia no es ofensiva, es química. A lo largo de su cuerpo, los milpiés poseen pequeñas estructuras llamadas glándulas repugnatorias. Estas glándulas están distribuidas en varios segmentos y tienen una función muy específica: liberar sustancias químicas cuando el animal se siente amenazado. Pero no estamos hablando de cualquier sustancia. Estamos hablando de compuestos diseñados por millones de años de evolución para repeler, irritar e incluso dañar a posibles depredadores. Entre estas sustancias encontramos benzoquinonas, fenoles, ácidos orgánicos y, en algunos casos, compuestos que liberan cianuro. Sí, cianuro, uno de los venenos más conocidos y letales en la historia humana. Aunque en cantidades pequeñas, estas sustancias pueden ser suficientes para causar una reacción inmediata en quien entre en contacto con ellas: irritación, ardor, enrojecimiento e incluso quemaduras químicas leves. Pero esto es solo el comienzo. Bloque 3. El poder de la química. La defensa química de los milpiés no es un accidente. Es una de las estrategias más refinadas del mundo natural. Cuando un depredador intenta atacar, el milpiés no huye, no pelea, se enrolla. Adopta una forma compacta, protegiendo sus partes más vulnerables y exponiendo su superficie cargada de toxinas. Es, literalmente, una cápsula química viviente. En ese momento, libera sus compuestos defensivos. Algunos de estos químicos tienen olores fuertes y desagradables, capaces de ahuyentar a depredadores antes incluso de que intenten morder. Otros actúan directamente sobre la piel o los tejidos sensibles, causando irritación inmediata.
En depredadores pequeños, como insectos o anfibios, esto puede ser suficiente para detener el ataque por completo. En animales más grandes, el efecto puede variar, pero incluso entonces, el mensaje es claro. No vale la pena. Bloque 4. ¿Pueden afectar a los humanos? Ahora viene la pregunta clave. ¿Son peligrosos para nosotros? La respuesta corta es sí, pero con matices. Los milpies no buscan atacar a los humanos, no son agresivos, no representan un peligro activo. Pero si se sienten amenazados o si los manipulas directamente, pueden liberar sus toxinas. Y ahí es donde comienzan los problemas. El contacto con estas sustancias puede causar irritación en la piel, sensación de ardor, manchas temporales y en algunos casos, pequeñas ampollas o quemaduras leves. Pero hay algo aún más delicado. Si estas sustancias entran en contacto con los ojos, pueden causar una irritación mucho más intensa, dolor, enrojecimiento severo y, en casos extremos, daño temporal en la visión. No es común, pero puede suceder, y por eso, aunque no sean animales peligrosos en el sentido tradicional, no deben ser subestimados. Bloque 5. Uso inesperado en la naturaleza. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque no todos los animales ven a los milpies como una amenaza. Algunos los ven como una herramienta. Se ha observado que ciertos primates, incluyendo algunos monos, manipulan milpies de forma muy particular. Los frotan contra su piel, los presionan suavemente, provocando que liberen sus compuestos químicos y luego esparcen esas sustancias sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque estos compuestos actúan como repelentes naturales contra insectos, especialmente mosquitos. Es decir, están usando la defensa química del milpies como protección propia, una especie de insecticida natural, directamente de la naturaleza. Este comportamiento demuestra algo fascinante. Incluso sustancias diseñadas como defensa pueden ser reutilizadas por otros organismos para su beneficio. Bloque 6. El verdadero papel de los milpies. Pero hay algo que muchas personas olvidan. Más allá de su defensa, más allá de su química, los milpies cumplen un rol fundamental en los ecosistemas. Son descomponedores. Se alimentan de materia orgánica en descomposición. Hojas, madera muerta, restos vegetales. Al hacerlo, fragmentan y procesan estos materiales, facilitando su descomposición por microorganismos. Esto libera nutrientes al suelo, y esos nutrientes alimentan a las plantas. Sin milpies y sin otros descomponedores, los ecosistemas colapsarían lentamente. La materia orgánica se acumularía, los nutrientes dejarían de circular, y la vida, tal como la conocemos, cambiaría por completo. Bloque 7. Una nueva forma de verlos. Los milpies no son monstruos, no son villanos, pero tampoco son tan simples como parecen. Son el resultado de millones de años de evolución, afinando estrategias, adaptándose, sobreviviendo. Criaturas que han encontrado una forma diferente de existir en un mundo lleno de depredadores, sin velocidad, sin agresividad, pero con química, y eso los hace únicos. Cierre final, emocional plus CTA. La próxima vez que veas un milpies, no lo subestimes, no lo ignores, porque bajo esa apariencia tranquila, existe un sistema de defensa increíblemente sofisticado, una historia evolutiva fascinante y un recordatorio de algo importante. En la naturaleza, incluso las criaturas más silenciosas pueden esconder los secretos más poderosos. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y deja que te pique la curiosidad.